Buenas tardes, iglesia. Es una bendición de nuevo estar con cada uno de ustedes en este domingo 3 de mayo. Estoy contento y espero que esta palabra que quiero compartir el día de hoy contigo sea de bendición para ti, para tu familia y para todos aquellos que la escuchen. Estamos estudiando una serie de palabras importantes de la Biblia. El domingo pasado les compartí la palabra redención y el día de hoy quiero compartirles otra palabra importante en la Biblia, la palabra gracia. Y vamos a empezar entonces, empecemos con ese significado de la gracia. Viene de una palabra griega que se pronuncia charis y significa algo bueno recibido sin merecerlo. Un favor inmerecido. Eso es lo que significa la palabra gracia. No podemos hacer nada para merecer la gracia de Dios. Es un don de parte de Él, es un regalo para ti y para mí y para todo aquel que quiera recibirlo. Fue la idea de Él, fue su voluntad favorecernos con este regalo, con esta gracia, ¿verdad? Este favor que nadie de nosotros merecía. Y Romanos 5:2 dice de esta manera, si quieres buscarlo en tu palabra, en la Biblia, en tu teléfono, etc. Dice, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí tenemos la palabra gracia en esta parte de la Escritura, en Romanos 5:2. Pero también en Romanos 5:23 y 24 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que mientras tengamos un aliento de vida en nuestro cuerpo, la gracia de Dios siempre va a estar ahí, esperándote para que tomes ese regalo inmerecido que Dios te está ofreciendo. Bajo esta gracia entonces es que su amor fue derramado por nosotros en el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, como el Cordero perfecto para poder salvarnos de nuestros pecados. Esta palabra es muy importante en nuestro vocabulario bíblico. Dios ha tenido paciencia para con nosotros, dice Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Iglesia que me escuchas en estos momentos, necesitamos estar dentro de la gracia de Dios. Amigo que me escuchas, amiga, no te sientas excluido de esto que Dios quiere hacer con nosotros. No te sientas apartado, no te sientas menos. Dios quiere alcanzarte, Dios quiere manifestar su gracia sobre ti. Entonces, aún en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios que Él ya nos amaba. Aun cuando estamos apartados de Él, su amor siempre nos está alcanzando, buscando, tratando de darnos una oportunidad más. Así que Él quiere, a través de esta gracia inmerecida que nos está dando, Él quiere cambiarnos interiormente para que dejemos de pecar, ¿verdad? Y dejar atrás esa vida pecaminosa que en una ocasión o en un tiempo vivimos o tal vez estemos viviendo, tal vez algunos de los que me escuchan. Pero Dios quiere hacer una obra muy especial, una obra muy, muy hermosa en tu vida. Y quisiera pasar entonces al primer punto de esta palabra que te he mencionado, la palabra gracia, y es que punto número 1, la gracia de Dios nos enseña a permanecer limpios del pecado.
La gracia de Dios nos enseña a permanecer limpios del pecado. Dice la Escritura en Tito capítulo 2, versículos del 1 al 14. Dice de esta manera, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, dice el texto. Y lo que implica el pasaje, estimados amigos y hermanos, es que si tú quieres dejar de dejar de pecar, si quieres ya no caer en los mismos pecados de siempre, si quieres salir de una vez de esa situación en que te encuentras, de algún vicio, del alcohol, de las drogas, del adulterio, de la pornografía, de la mentira, del orgullo, todas esas cosas que nos hacen estar alejados de Dios, que nos hacen faltarle a Dios, siendo Él un Dios santo. Si tú quieres dejar todas esas cosas, dice la misma Escritura que ella misma nos enseña cómo debemos de dejar esas cosas, ¿verdad? De cómo debemos de buscar la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, y así poder presentar batalla, porque el punto es importante. La gracia de Dios nos enseña a permanecer limpios del pecado. Tenemos entonces que dejar de pecar deliberadamente. Tenemos que dejar de pecar deliberadamente. Ya a estas alturas ya no tenemos excusa de que no sabíamos que lo que estábamos haciendo era algo que le desagradaba a Dios, o que era algo que era pecado. El texto mismo ahí en Tito, nos dice el versículo 12, renunciando. Renunciando. ¿Qué significa entonces renunciar? Y hay 3 definiciones que el día de hoy quisiera darte. Y la primera es, renunciar significa dejar por voluntad propia. Dejar por voluntad propia, apartarte de algo. La segunda definición es desistir de algún empeño o proyecto. Y la tercera definición es privarse o prescindir de algo o de alguien. Entonces, mi estimado amigo, renunciar es dejar, es desistir, es privarse. Y esto es una decisión personal, es una decisión que al final cada uno debe de tomar, el alejarse, el apartarse, el desistir de ya no pecar. Si tú sabes que lo que estás haciendo va en contra de Dios y de sus mandamientos, deséchalo. Renuncia a esa práctica que tú sabes que no es agradable a Dios. De nuevo el texto nos dice, renunciando a la impiedad. ¿Qué significa entonces impiedad? Significa perversidad, significa desprecio, significa maldad. Impiedad es una actitud rebelde del corazón que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios. Es falta de reverencia a lo divino, a Dios. Es falta de reverencia para algo que merece respeto. En este caso, a Dios y su palabra, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura, renuncia a la impiedad, renuncia a la impiedad.
Pero también dice, esa parte del versículo dice, renuncia a los deseos mundanos. Renuncia a los deseos mundanos. La palabra mundano es un adjetivo que indica a una persona que desea demasiado las cosas del mundo. Esa es una persona con deseos mundanos, ¿verdad? Con deseos mundanos. Alguien que le encanta, alguien que vive en las cosas del mundo. Es un sinónimo también de lo terrenal, de lo mundanal, de lo frívolo. Entonces, renuncia a todo tipo de pensamiento impuro, cuida tu mente y tu corazón y apártate de lo vil y de lo mundano, dice la Escritura, que tú sabes que Dios detesta, que Dios no le agrada eso, ¿verdad? No debemos de pecar más, sino más bien debemos de buscar tres cosas que el mismo texto nos están dando en el versículo 12. Dice, vive tu vida sobria, vive tu vida justa y vive tu vida piadosamente. Tres cosas que debemos de hacer si queremos dejar deliberadamente de pecar, ¿verdad? Primeramente, déjame meditar un poquito en la palabra sobria. Y la palabra sobria significa actuar en forma responsable, prudente, conservando el autocontrol, estar en una posesión de facultad intelectual y emocionalmente bien. Eso es lo que significa sobrio, y la palabra de Dios nos está diciendo, sé sobrio, sé una persona responsable, es prudente, cuida tu vida interior, tu vida espiritual, sé alguien sobrio, alguien responsable. Pero también menciona la palabra justa, y es una persona, recta, de conformidad con las leyes de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de un cristiano, de una persona justa, es una persona recta, es una persona íntegra, ¿verdad? Y Dios está diciendo, sé este tipo de persona. Y la tercera es que seas piadoso, ¿verdad? La palabra piadoso es una persona que practica la bondad, que es benévolo, benigno, compasivo y misericordioso. Vivir de esta manera, entonces, creyente, te fortalece, te hace sólida. Pues vas a andar siempre, vas a andar en fe, vas a andar agradando a Dios. Si eres una persona así, si sigues los mandamientos y si tu deseo es obedecerle y de servirle, ¿verdad? Estas tres cosas deben ser importantes en tu vida: ser sobrio, ser justo y ser piadoso. Y el segundo punto que quiero compartir, iglesia, es que el que entiende la gracia de Dios, este favor que no merecemos, nos da esperanza en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Dice Tito 2:13, que Él nos amó y dice que viene por nosotros para llevarnos con Él. Y entonces así su entrega para nosotros nos hace valorar más ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Jesús todavía entonces está buscando al perdido, está salvando al perdido. Jesús todavía está perdonando a los culpables y Jesús todavía está santificando a los creyentes. Es una obra progresiva que nunca va a terminar hasta que estemos con Él. Siempre Él va a estar trabajando con nosotros, va a estar apoyándonos a través del Espíritu Santo, va a estar haciendo esa obra hacia los santos, ¿verdad? Que cada día vayamos creciendo en fe, vayamos edificándonos en su palabra, ¿verdad? Entonces, Jesús está todavía trabajando en su creación, que somos nosotros, queriendo redimirla, queriéndola salvar, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo, iglesia, es repudiar entonces lo malo, lo vil, lo que a Dios no le agrada. Es llenarnos de la gracia de Dios y agradar
y agradarnos en su manifestación gloriosa cuando Él venga de nuevo a esta tierra. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, la otra palabra en la Biblia dice que somos peregrinos y advenedizos, que estamos de aquí en esta tierra de paso. Realmente nuestra ciudadanía es allá en los cielos, es allá con el Señor. Entonces, Él viene pronto por nosotros, pero mientras Él viene por nosotros, debemos de entender la palabra gracia en nuestra vida. Debemos de entender que Él nos ha rescatado, Él nos ha liberado y Él quiere que estemos apartados para Él, siendo sobrios, siendo justos y siendo piadosos. El concepto de la gracia, mis amados hermanos, nos llega a nosotros completamente gratis, como les decía. Parece ir en contra de todo lo que el instinto de lo que hace la humanidad, ¿verdad? Las filosofías de este mundo, por mencionarles a algunas, ¿verdad? En el budaísmo hay ocho caminos que se le enseña a la gente para llegar a la divinidad. En la doctrina hindú del karma o en el código musulmán de la ley, se ofrece una manera de lograr aprobación para con Dios. Pero solo en el cristianismo se atreve a presentar el amor incondicional de Dios. Nosotros entonces, a través de este regalo que Él nos está ofreciendo, que nadie de nosotros merecía, pero que se nos ha sido concedido, eso es lo que se le llama gracia. Así es que es importante, iglesia, que tú medites en esta palabra, que tú presentes batalla. Las tentaciones y el mundo está actuando de una manera contraria a lo que es la palabra de Dios. Están haciendo muchas cosas que van en contra de la bendita palabra. Entonces, por eso la palabra gracia es tan importante para nosotros. Medítala y estúdiala de tal manera que cada día puedas irte apartando más y más de esas cosas que interrumpen tu relación con Dios. Sobre todo esa palabra que la Biblia llama pecado, ¿verdad? Nosotros ya no debemos de estar en ese estilo de vida. No nos conviene, no es agradable a Dios y es un perjuicio para nuestra vida como creyentes. Así es que Dios te bendiga y que te dé la fortaleza para aprender más acerca de esta palabra. Quiero, como hoy es el primer domingo del mes, quisiera compartir la Santa Cena contigo. Y quisiera que vayamos a Mateo capítulo 14. El Señor Jesús se reúne por última vez con sus discípulos, lo que se le llama la Santa Cena. Y en el versículo, en Mateo 14, si puedes ir a Mateo 14, versículos 22. Mateo 14, versículos 22 al 25. No, me equivoqué, perdón. A ver. No era Mateo 22, era...
Mateo 26, perdón. Mateo 26, versículo 17. Dice la escritura de esta manera. El primer día de la semana de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿de dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua, la cual cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comía dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. En el versículo 26 nos dice la escritura, y mientras comían tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada para la remisión de los pecados. Y entonces permítanme, vamos a tomar entonces la representación del vino en esta hora, perdón, del pan. Vamos a comer el pan. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque el día de hoy recordamos en este domingo tu muerte en la cruz del Calvario. Recordamos que ese sacrificio perfecto de ese cuerpo, de ese cordero inmolado al morir por nosotros. Te damos gracias por haber puesto tu vida, haber puesto ese sacrificio delante de nosotros, que nosotros merecíamos. Te damos gracias porque nos has salvado y nos has redimido y nos has hecho nuevas criaturas delante de ti. Y recordamos pues ese hecho glorioso hecho por nosotros. Tomemos el vino. Gracias de nuevo, Señor Jesús, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias porque recordamos tu muerte y recordamos tu resurrección. Pero también recordamos que un día de estos, pronto, vas a venir por nosotros para llevarnos. Mientras tanto, Señor, danos la fortaleza, danos la fe para poder representarte a ti como siervos tuyos, como hijos e hijas tuyos. Perdona nuestros pecados y danos gracia delante de ti. En tu amor te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga y gracias por su palabra el día de hoy. Amén.